Bienvenidos sean todos y todas al Arte de Curar, este espacio que está dedicado a la salud en el término holístico y más general de la palabra. Solamente no que sea la salud del cuerpo físico, mental y emocional, sino la salud del planeta, del medio ambiente, de la familia, de la sociedad. Y sobre todo, haciendo énfasis en la prevención. Yo creo que la mejor medicina que existe es la medicina preventiva. En el día de hoy vamos a hablar con una persona que es parte de la familia del Arte de Curar desde el primer momento. Nos tenía votados, y aquí me estoy pareciendo un poquito a mi hijo Héctor Armando, pero nos había votado, nos había excomulgado de sus afectos y intentaba salirse de hijo, pero ¿qué va? No es verdad. Eso no puede ser, Pablito querido, nunca jamás. En el día de hoy tenemos a alguien muy querido, uno de esos hijos que nos regala el amor y la vida. Él es cirujano bariátrico, además de eso es el presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Bariátrica. Es autor de un libro que se llama Soy más que mi balanza. Yo, que soy una lectora impenitente, que leo, subrayo, vuelvo a subrayar, escribo al margen y hasta le hago preguntas al autor ahí mismo para cuando lo vea preguntarle, les puedo recomendar que es un libro muy, muy bueno. Soy más que mi balanza. Ojalá que se animen y lo consigan, porque ahí hay unos tips y una serie de informaciones que yo creo que van a ser muy útiles para elevar la calidad de vida de cada uno de nosotros. En el día de hoy estamos hablando del doctor Pablo García, el doctor bariátrico, y que públicamente yo le voy a preguntar aquí si ¿es hijo o ex hijo? No, yo soy hijo fiel del Arte de Curar, definitivamente. Ajá, y bueno. Aquí estoy presente. Exactamente, qué bueno para que lo digas públicamente, porque hemos comprometido a Pablo detrás de cámara de que él venga por lo menos una vez al mes al programa, porque hay una cosa, Pablo, que yo te comentaba ahorita que me preocupa mucho, y es el nivel de obesidad. ¿Cómo ha aumentado el nivel de obesidad en la población mundial? Dice que ya un 38%. Así es, y de hecho la gran pandemia que existe hoy no es como se pensó lo del COVID, no es El la dengue. influenza, no es el dengue, sino la obesidad. De nosotros como país, en el 2019 se hizo un estudio a nivel mundial y fuimos el país, República Dominicana, con mayor crecimiento de obesidad en la mujer. Wow. Y uno de los principales en crecimiento general en Latinoamérica. La obesidad, esta gran enfermedad, el tema no es que viene sola, sino que trae otras condiciones y se asocia directamente a las principales causas de muerte. Sí, hablábamos tú y yo fuera de cámara de que la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Panamericana de la Salud, los dos casi al mismo tiempo, pues han diagnosticado que ya la obesidad no es un síntoma, ya es una enfermedad en sí misma. Así es, la establecieron como enfermedad y esto va a abrir muchas puertas, ya que hay muchos países, incluyendo la República Dominicana, donde aún no hay cobertura de seguro social. Y esto nos trae algunas situaciones limitantes, ya que la cirugía de obesidad lamentablemente es una cirugía costosa. Por supuesto que cuando se hacen las investigaciones es mucho menos costoso para el sistema de salud hacer una cirugía bariátrica que trabajar con todas las consecuencias y complicaciones que trae la obesidad. Por ejemplo, una situación de rodillas, de cadera, una situación de cirugías, una situación de cateterismo, cirugías cardíacas, siempre va a ser mucho menor. Ahí sabiendo que es una cirugía, hablando de prevención, aunque estamos tratando una consecuencia, la obesidad es y vamos a tratar la consecuencia, estamos a la vez haciendo una cirugía preventiva para las condiciones asociadas directamente, como la hipertensión, como la diabetes, como el accidente cerebrovascular, etcétera. Entonces, en nuestro caso, pasamos a hacer también prevención para un sistema de salud. Ojalá entonces que se concientizara y quizás hasta iniciar una campaña de que las aseguradoras
puedan cubrir, De porque hecho, hay muchas personas sí, que necesariamente necesitan ayuda. así es. Necesitan ayuda y no se olviden que el comer se come por muchos motivos, no solamente por el hambre física, sino también por el hambre emocional, por el hambre compulsiva de mucha gente. Y a mí me parece paradójico que las enfermedades de este tipo mental y situaciones pues, no se cubren. No, no, no. Y de hecho, todavía los sistemas de salud no cubren ni siquiera tratamientos de nutrición. Hay enfermedades con condiciones mentales o emocionales que no son cubiertas por la aseguradora todavía, y todo esto va de la mano. Pero recientemente, al principio de nuestra gestión, digamos que el primer paso que hicimos fue inscribir la cirugía bariátrica en el sistema de la CISARRIL de investigación para ver la posibilidad y el beneficio de que haya coberturas para estos casos. Entonces, CISARRIL, que trabajando en investigación y todo esto, obtuvieron unos resultados muy favorecedores para la República Dominicana, y con estimaciones inclusive en qué tiempo el sistema de salud se beneficia de este tipo de cirugía, y sin duda alguna pronto, en el favor de Dios, ¿verdad? Vamos a estar cubriendo la cirugía bariátrica, gracias a Dios, siempre y cuando recibamos todo el apoyo de la población, y en el momento de que ya el Consejo, quien tiene la decisión final, dé paso a estas decisiones. Pues sí, yo creo que sí, doctor. Yo creo que es muy prometedor ese tipo de situación, Pablo, porque la obesidad se ha convertido, como tú dices, en una pandemia silente. Una de las situaciones que trajo el COVID consigo fue que tuvo muchas pandemias silentes concomitantemente. Y yo pienso que el estar tanto encerrado, esa ansiedad tan grande que todavía sigue, porque son de las pandemias silentes, la ansiedad, los problemas mentales, los ataques de pánico, la gente está verdaderamente todavía no recuperada del todo. Hay que resolver con eso de la obesidad. Y una de las cosas que yo quiero que tú desmitifiques aquí, mi hijo, es que las cirugías bariátricas, las cirugías del cuerpo, de la lipoescultura o lo que sea, como lo quieran llamar, no son métodos para rebajar. Tú que sabes de eso, por favor explícanos en palabras de a centavo los riesgos que esto conlleva. Fíjate, y a todos quienes nos están viendo en la tele, hay que distinguir lo que es una cirugía puramente estética de una cirugía de obesidad. La cirugía plástica o estética son procedimientos para mejorar y moldear el cuerpo, no son procedimientos de pérdida de peso. Por supuesto que si se quita un área de depósito de grasa al paciente, este va a perder peso en el momento, pero al continuar con los malos hábitos y nosotros prácticamente clausurar un área de depósito de grasa, esa grasa va a seguir distribuyéndose en otras áreas, como la espalda, como los hombros, como los brazos, como las piernas, como los glúteos. Entonces, esto va a provocar un cuerpo deforme. La cirugía plástica es una cirugía para moldear el cuerpo. La cirugía bariátrica, su objetivo principal es la pérdida de peso. Hay una consecuencia estética, ¿ok? Pero es una cirugía para pérdida de peso. E inclusive hay algunos casos que posteriormente van a ser necesarios que se realicen procedimientos estéticos, pero esto ya pasa a un segundo plano. La cirugía bariátrica son cirugías para la pérdida de peso y tratar las enfermedades que directamente se van a asociar o a la aparición de la obesidad o que empeoran cuando la obesidad está presente. O sea, por ejemplo, una principal enfermedad que se asocia directamente con la obesidad es la diabetes tipo 2. Una enfermedad que se asocia directamente a la obesidad es la hipertensión arterial, los accidentes cerebrovasculares, el pseudotumor cerebri, que es la hipertensión intracraniana sin origen específico o idiopática, los trastornos articulares, especialmente de rodillas, de cadera, y todo esto se van a beneficiar significativamente con la pérdida de peso, y la cirugía bariátrica, además
viene siendo ese medio de transporte para apoyar a las personas a lo relacionado con la alimentación pueda ser cambiado de una forma constante, de una forma duradera en el tiempo y de una manera efectiva, sin vuelta atrás durante todo el proceso. Eso yo creo que más claro de ahí ni el agua. Vamos a terminar este segmento porque el tiempo se nos terminó con un videíto que el doctor Pablo aquí nos permite usar de unos increíblemente buenos que él tiene en su página y es hambre emocional o física. Doctor, a mí me da un hambre del diantre. Quiero saber si esa hambre es emocional o es física. Te voy a dar algunos tips para que puedas distinguirlo. El hambre emocional viene de repente, el hambre física viene gradualmente. El hambre emocional se siente como con emociones que te sobrecargan y eso, de secundarias a una situación particular y eso. El hambre física viene consciente y de forma lenta. El hambre emocional se siente como si estuvieras perdiendo el control y que tú no puedes controlar ese deseo así de comer. El hambre física no es específica, puede saciarse con cualquier tipo de comida y tú estás abierto a comer lo que sea. El hambre emocional, tú estás abierto a comer lo que sea dulce o algo con un apellido y tengo un hambre de un brownie o un helado particular. Lo físico se detiene cuando tú te sientes satisfecho, cuando tú comes y ya simplemente te llenas. El hambre emocional, aún estando lleno, tú continúas comiendo. Y el hambre físico, por ejemplo, por último, te da un sentimiento de satisfacción y el hambre emocional se acompaña de culpa. Igual que cualquier exceso, cualquier desarreglo que tú hagas. Si tu hambre es de tipo emocional, ¿qué te parece si buscamos apoyo psicológico? Todo tiene solución. Vamos a ver si dejamos de comernos nuestras emociones y luchamos entonces por la meta que tú quieras. Si esta información te sirvió y tienes a alguien que coma como una bestia o tú mismo, por favor no dejes de comentar este video y compártelo. Chao, chao. Gracias, muchísimas gracias por pacientemente esperar después de la pausa comercial aquí al Arte de Curar, que hoy se viste de cirugías bariátricas, de expectativas de poder lucir de una mejor manera, no solamente física, sino también emocionalmente. Y conversamos con Pablo García, el doctor bariátrica. Pablo, por asuntos de que entramos inmediatamente en materia, el guión se cambió un poquito, porque el primer segmento yo quería conversar no con el doctor Pablo García, Sí, sino con Pablo García, la persona, el ser humano. súper. ¿Quién es Pablo García? ¿Qué te motiva a estudiar medicina? Y específicamente, ¿cuál fue el momento en que tú supiste, yo quiero ser doctor bariátrico? Fíjate, yo vengo de familia médico. Ambos padres son médicos. Mi papá es anestesiólogo, mi mamá es ginecobstetra. Mi hermana es médico también. Y prácticamente crecí sin ver otra cosa. Y particularmente, una característica que tengo es la capacidad de establecer empatía con las personas. Y la parte de ser servicial y bondadoso, creo que no hay una carrera que te permita ser con esas características tanto como la medicina. Y yo siempre le digo a las personas que la situación de que un ser humano sea capaz de confiarte su vida sin conocerte es una manifestación primero de fe y sobre todo un privilegio que se le da a otro ser humano. Una persona que llega, confía en mí, lo mejor que yo puedo hacer es darle no solo el conocimiento, sino tratarlo con toda la pasión posible. Creo que es la principal motivación del estudio de la medicina y creo que se comparte mucho eso también. Y sí, bariátrica, te diría que
que al ver, por ejemplo, mi caso personal, cómo subía, bajaba de peso, ver en mi familia sufrir por la obesidad. Mi hermana era gordita y tenía muchos temas en ese sentido. Eh, y la lucha constante, y llegó el momento de mi rotación, que siempre se hace en el Hospital Gautier, de donde soy egresado, del tercer año, y hice mi rotación en cirugía de pérdida de peso. Y ahí me enamoré, o sea, definitivamente yo dije, esto es lo que voy a hacer. Y antes de graduarme hice mi primer entrenamiento en cirugía bariátrica, y en mi último año eh, abrimos un programa de cirugía bariátrica en el Gautier, y mi tesis fue de 14 pacientes que hice antes de graduarme de cirujano. Inclusive ya hacía cirugía bariátrica con algunos de los profesores allá en apoyo. Y mi tesis fue basada en esos pacientes, y te puedo decir que de ahí todo el tiempo, inclusive cuando se me abrió la oportunidad de ir a hacer cirugía plástica, dije, no, yo no voy a continuar en mi cirugía bariátrica. Sin duda alguna seguí en mi proceso, y hoy ya estamos acá, ya como que no quiere la cosa, casi 14 años, o casi no, 14 años de ser especialista en obesidad, y hoy presidente de la Sociedad de Cirugía Bariátrica, y apasionado como el primer día con ayudar a personas a bajar de peso, hasta que suceda, hasta que lo logren. Me encanta seguir con ellos. O sea que tú no te arrepientes para nada, sino que si el tiempo volviera atrás, volverías a tomar la misma decisión. Por supuesto que sí, la misma decisión. Y mira, en un principio, inscribiéndome en la universidad, pensé, estudio Bellas Artes, que me gustaba mucho pintar y el arte y eso. Estudio publicidad, que era otro talento que tenía, o medicina. Y al final aquí estamos, y perfectamente lo haría otra vez. ¿Tus padres vieron con beneplácito que tú estudiaras medicina o tuvieron algún reparo? No, totalmente en apoyo a estudiar medicina. Y de hecho, creo que fue una noticia que les agradó mucho. Y nunca escuché una queja diciendo que no lo hagan, ni mucho menos. Sí, la advertencia de que era un camino que no es tan llano de recorrer. No, y no solo eso, sino estar preparado mentalmente a que tú no tienes horario, y sobre todo cuando tú hablabas, la verdad que me emocioné porque me retraje cuando estaba yo con Héctor Armando en el asunto de ver qué nombre poníamos al programa, y que comencé a buscar una serie de libros viejos de Hipócrates y eso. Y lo que más me llegó al alma, lo que más me motivó es que Hipócrates decía al final, en definitiva, después de qué sé yo cuántos cientos de páginas intentando describir lo que era la medicina, él decía, la medicina no es más que el arte de curar. Así es. Y el arte de curar va mucho más allá, trasciende mucho más que el ejercicio de la profesión. O sea, es lo que tú hablas, empatía, poder ponerte en los zapatos del otro, poder crear ese nexo, esa confianza, y saber que también, como decía Hipócrates, la medicina no solo es cerebro, también es corazón. De hecho, el mismo Hipócrates tenía una frase que resume todo esto, que él decía que la curación comenzaba con el simple hecho de la cercanía, atención y el amor con que el médico lo trata. Así inicia la sanación. No con un conocimiento, sino con la cercanía y la confianza, la seguridad que le podemos brindar a un paciente de que las cosas van a salir bien, o que si no van a salir como esperamos, vamos a estar ahí para acompañarles. Ya esta es la última pregunta de este segmento, porque tenemos, como dijimos, en cada segmento vamos a despedir esos minutitos con uno de esos videitos que tú, tan en palabras de a centavo, pero que todo el mundo entiende, pues tienes en tus páginas. Y hablaste ahorita de dolor en las articulaciones. Así es. Cuando hablabas de la necesidad de una serie de
de circunstancias que hacen que la gente tome en cuenta esto, la obesidad, bajar de peso y la relación con las cirugías bariátricas. Mira, De ese dolor de articulaciones sí, mismo. lo primero que hay que distinguir, si es un dolor de articulaciones a nivel generalizado, que puede ser por otras causas, y la obesidad no es más que un estado inflamatorio crónico, y eso va a agudizar cualquier crisis de inflamación a nivel articular. Pero también a nivel mecánico, tenemos las alteraciones que se producen en las articulaciones como rodilla, cadera, tobillos, que tienen que ver con esa fricción que se forma entre los huesos por el peso, ya alterando, modificando el contenido de estas articulaciones. Esto va a provocar que cause dolor, el roce de estos huesos cause dolor, y siendo una de las principales causas de los dolores de rodilla y la necesidad de hacer inclusive procedimientos o cirugías para mejorar estas condiciones. Sin embargo, cuando un paciente con obesidad se trata de estos problemas de tipo mecánico, donde el peso juega un papel preponderante en la aparición o en la génesis de estas condiciones, si no hay una pérdida de peso masiva, esto tiene toda la posibilidad de volver a salir, e inclusive el éxito de una cirugía ortopédica de rodillas, de cadera, va a depender de la pérdida de peso. Es muy frecuente los pacientes que llegan con bastón en andador, los pacientes que llegan con imposibilitados a caminar por los trastornos a nivel de rodilla, de cadera o de tobillos, y una vez pierden peso, dejan de usar estas muletillas, estos soportes, y los procedimientos, cuando hay que realizarlos, se pueden prolongar o inclusive se evita la necesidad. Y el resultado de cuando sí hay que hacerlo, ya esto es una decisión exclusiva del ortopeda, el resultado es mucho más beneficioso cuando el paciente tiene mucho menos peso. Ya, vamos a terminar este segmento, como dijimos, con uno de esos videitos, y precisamente introdujimos esta situación de las articulaciones y lo que tiene que ver con la obesidad, y ustedes verán qué bien explicadito está esto de dolor en las articulaciones. ¿Te está doliendo el cuerpo, las articulaciones específicamente, las rodillas, los tobillos, cuando tienes obesidad? Pues sí, lamentablemente una de las condiciones llamadas osteomusculares o condiciones osteomusculares que se relacionan directamente al peso van a ser aumentadas, incrementadas, exacerbadas cuando hay obesidad. Nuestro cuerpo no está diseñado para llevar ese peso, y es como que la almohadilla que hay entre las rodillas se va desgastando, y este desgaste se va a provocar que haya un roce de los huesos, provocando gran dolor e inclusive aumentando la probabilidad de necesitar un reemplazo de rodilla, y que muchas veces no se puede hacer por el mismo peso. Un círculo vicioso horrible. Pero hay enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la artritis, al igual que todas las enfermedades inflamatorias, que van a aumentar por la calidad de tu alimentación. Cuando hay obesidad, que recuerda que es un estado inflamatorio crónico, o sea, todas esas sustancias que se incrementan produciendo inflamación van a estar circulando, y todas las enfermedades que sean también respuestas inflamatorias, como la artritis, van a aumentarse. Es por esto que luego de una cirugía bariátrica, tanto los dolores mecánicos por el peso sobre las articulaciones van a mejorar, pero también las enfermedades inflamatorias que tienen que ver con la parte osteomuscular y específicamente la artritis. ¿Mejora la cirugía bariátrica? Por supuesto que sí. Si tienes este tipo de problemas, no dejes de buscar ayuda, y yo estoy aquí para ti. Yo soy el Dr. Pablo García, doctor bariátrica. Te leo en los comentarios. Chao, chao. Muchísimas gracias, agradecida a la gran familia del Arte de Curar por seguir ahí fielmente. Y este es el momento en que yo les recuerdo que el Arte de Curar es tan de ustedes como nuestro. Ustedes son nuestra razón de ser. Para nosotros es sumamente importante que nos hagan saber sus criterios, sus opiniones, sus críticas, qué estamos haciendo bien, pero sobre todo qué estamos haciendo mal, porque es la única forma de mejorar. Para nosotros es motivo, de verdad que sí, de alegría cuando ustedes nos corrigen o nos piden traer a fulano de tal, hacer algún tipo de programa en lo que ustedes consideran que podemos mejorar. O sea que por favor vayan a @elartedecurar_rd, ya sea en YouTube, en Facebook, en Instagram, y déjennos su opinión.
Nosotros agradecemos infinitamente las críticas constructivas porque, como le decíamos, es la única forma de enmendar errores y de intentar cada vez ser mejor. Pablo, una de las cosas que yo creo que es sumamente importante que hablemos es sobre cuáles son las opciones de cirugías, de tratamiento, de procedimiento y cuáles son los posibles riesgos dependiendo de los grupos que me conviene a mí, que le conviene al otro. Sí, fíjate, todo el abanico de opciones es lo que se conoce como cirugía bariátrica. No se trata de un procedimiento específico. Y dentro de estas cirugías podemos un grupo aparte que son los procedimientos de mínima invasión o endoscópicos. Aquí tenemos los balones, aquí tenemos la gastroplastía endoscópica. En los balones se van a perder un 10 a un 15%. Hoy en día tenemos dispositivos como el programa Allurion, que son una píldora, el cual el paciente se traga y lo inflamos con 550 cc de líquido, se retira el cable por el cual se llena este balón y el balón va a permanecer 4 meses dentro del estómago. 15 días antes o 15 días después se rompe una membrana y se expulsan las evacuaciones. No hay que retirarlo, no hay que anestesiar, no hay que dormir, excelente procedimiento. ¿Quién no se puede poner un balón? Una persona con reflujo severo o con cirugías previas del estómago, no este tipo, sino de ningún tipo. Los procedimientos endoscópicos es prácticamente hacerle una pinza, como cuando nos queda un pantalón grande, se hace una pinza al estómago a través del tubo que podemos visualizar por dentro del estómago y vamos a suturar dentro y vamos a reducir el tamaño o la disponibilidad del estómago. La capacidad se ve reducida por estas pinzas que le vamos a hacer al estómago. Es un procedimiento que se hace bajo anestesia general, es ambulatorio, el paciente se puede ir a su casa el mismo día, muy bajo en riesgo, y con este se puede perder entre un 15 y un 19% de lo que se pesa. Esto menciono los porcentajes porque son factores principales para tomar una decisión. Por ejemplo, si tienes 200 libras y te quieres poner un balón, debes esperar entre 20 y 30 libras, por ejemplo. Si tienes que perder entre 30 y 50 o 60 libras, optas por una manga endoscópica o gastroplastía endoscópica. Si es más de ahí, ya procedemos ya a lo que son propiamente las cirugías bariátricas, el cual el día de hoy se hacen todas por laparoscopía. La más realizada a nivel mundial se llama manga gástrica o sleeve en inglés, y esta consistiría en la disminución de un 70 a un 80% de la capacidad del estómago, sacando, o sea, extirpando esa porción, y a la vez cuando se hace esta reducción se elimina la parte que produce una hormona que se llama grelina, que tiene que ver directamente con el deseo de comer y el apetito. Vas a perder peso porque no tienes hambre, te cabe poca comida y te sientes satisfecho. Quiere decir que esta combinación va a permitir que tú puedas hacer los cambios necesarios con la alimentación. Aquí te ponemos un plan de alimentación y es mucho más fácil que lo lleves. Si hay reflujo severo en la manga gástrica, entonces no sería la mejor opción, sino que cambiamos a otras opciones como el bypass. En el bypass gástrico, en IDRUX, vamos a reducir el tamaño del estómago, pero a la vez cambiamos de posición el intestino. Y esto va a provocar que haya una mayor pérdida de peso, inclusive que la manga gástrica, o sea que si ya un paciente tiene que perder más de 100 a 150 libras, podemos pensar en un bypass. Y cuando nosotros hacemos este cambio, no todo lo que se coma se va a absorber. Se pierde peso en el bypass por reducción del tamaño del estómago, por la capacidad reducida y los cambios en la absorción de nutrientes. Entonces, este procedimiento donde hay cambios de posición del intestino tiene muchísimo mejor resultado para el control de otras enfermedades como diabetes, como problemas de colesterol y triglicéridos. Entonces, cuando hay enfermedades relacionadas metabólicas, es posible que el bypass, o cuando hay reflujo, es posible que el bypass sea mejor opción que la manga. Y hay una cirugía muy especial, en particular, que se utiliza para reganancia de peso después de una manga gástrica, que es la conversión a lo que llamamos SADIS o exclusión del duodeno. Y se hace un bypass donde cuando inicia el estómago se separa
Y la comida no va a pasar por esa primera porción del estómago, sino que va a llegar directamente a los últimos 2.5 o 3 metros, haciendo también una manga. Particularmente este procedimiento, al igual que uno llamado VAWA, que es muy parecido a lo que la unión esta se hace antes del final del estómago, y en el SADI se hace después, con algunas variantes, por supuesto, son las mejores respuestas que podemos tener ante una diabetes. Una diabetes descontrolada con un procedimiento de esto puede revertirse en un 89 a un 93% a 10 años. Inclusive, hoy en día, como tratamiento para la diabetes, la cirugía metabólica o bariátrica es el procedimiento o es la opción que mejor resultado tiene por encima de cualquier medicamento para el control de la enfermedad. Oyéndote hablar, yo retomo la cantidad de preguntas del público, y una de las cosas de lo que más preocupa a la gente, digamos que un 40% de las preguntas tenían que ver con la edad. O sea, ¿cuáles son los límites que pone la edad para hacerse cualquiera de estos procedimientos? Mira, anteriormente se hacían personas de 18 a 65 años. Hoy en día la evidencia mostró que no hay alteración en el crecimiento en adolescentes, inclusive hay un beneficio en la parte emocional cuando pierden peso. Y hoy no hay límites de edad ya por encima de los pacientes adolescentes. E inclusive la Sociedad de Pediatría habló de casos extremos, tener la posibilidad de considerar cirugía bariátrica e inclusive en niños. Particularmente pienso que la obesidad infantil tiene que ver más con los padres, pero ya en adolescentes sí puede haber los procedimientos entre toda la gama, quizás los menos agresivos o restrictivos para el control de la obesidad en adolescentes. Antes el límite era 65 años cuando pensamos en el extremo superior de las edades. Actualmente lo que se toma en cuenta es la fragilidad del paciente. Una persona inclusive de 70 años puede ser sometida a cirugía bariátrica, y la persona que mayor edad ha tenido, que ha sido paciente mía, fue a los 74 años con un trastorno importante de sus rodillas. No podía prácticamente caminar, hoy anda sin bastón, y ya con apoyo del ortopeda y terapias ya no está utilizando su soporte, y se le controló su hipertensión y su diabetes, y hoy anda caminando con muchísimas libras menos. O sea que esto es una cuestión de términos generales, sino que esto va a variar de paciente en paciente, cuál sea su condición. O sea, como dice el doctor Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo de la UCE, él dice que no hay enfermedades, sino que hay enfermos. Así o sea, es. que va a ser de manera personal y particular la condición del paciente que va a determinar que si puede hacerse la intervención y qué tipo de intervención entonces se puede hacer. Sí, es por esto que yo diría que el mayor consejo que yo pudiera darle a toda la comunidad del arte de curar en el día de hoy es que no solo para bariátrica, sino para cualquier situación médica, no se ponga a buscar en internet, no se ponga a preguntarle a diferentes personas, simplemente diríjase a un especialista que te genere la confianza, que haya esa química, y confía, déjate atender por el especialista en consulta. Usted no se imagina los cientos de personas que antes de preguntar un saludo, cualquier información, se enfocan simplemente en cuánto cuesta la cirugía bariátrica o cuál es el precio del balón, sin importar ni siquiera si yo tengo la calidad o investigar si tengo el expertise o si tengo la química con esa persona, y sin asistir a consulta. Cuando lo menos que tú puedes hacer cuando te respetas y te cuidas y eres lo suficientemente inteligente en cuanto a tus propias atenciones, es invertir en ti en consultas. Si tú vas conmigo y no te sientes satisfecho, ve a otro cirujano bariátrico, no hay problema, y quédate con quien hagas ese clic, esa química. Pero no te enfoques puramente en lo económico o en redes sociales, ni mucho menos. Fíjate que quizá una de las redes sociales más
mejor estructurada, podría decir que es la mía en ese sentido, en el tema educacional. Y yo no soy partidario de que tus decisiones sean tomadas en base a redes sociales, sino ve a las consultas con el especialista que amerites de cualquier situación. Si haces química y que genera la confianza suficiente para que esa voz sea de más peso a la de Google, entonces ya ese es tu médico. Ese es tu médico, porque eso de que tú hablabas, la empatía que se da, o sea, cuando tú no tienes esa conexión, cuando tú no haces ese clic con tu No es ahí, médico, no hay definitivamente. para nadie, es que no hay forma. No, es que no es ahí. Es No que es tú ahí. le Te estás- toca mudarte, te toca ir a buscar en otro Es que tú lado. estás poniendo en manos de una persona tu vida, tu futuro, porque a veces no es ni siquiera la vida, es el futuro, te imaginas lo que pueda pasar. Entonces yo creo que tienes toda la razón. En el próximo segmento, porque este lo vamos a terminar con otro de los videitos, y como hablábamos de los tipos de opciones, y hay una forma... hay una opción que es el balón alurio, que a mí me pareció muy interesante y muy, o sea, como muy llamativo, que Sí, la así gente es. quiera saberlo. Pues vamos a terminar con ese, pero una cosa que sí vamos a dejar en el aire es que en el próximo segmento el doctor, el doctor Pablo García, el doctor bariátrica, él estaba haciendo algo en su Instagram, un videíto muy cortito, y él dice, porque muchas personas se preguntan si la obesidad o estos trastornos de peso pueden incidir en eso mismo, así mismo, con una malicia que yo me exploté de la risa. O sea que cuando regresemos vamos a hablar, Pablo, sobre eso, sobre cómo incide en la sexualidad. salud, cómo mejora la potencia sexual, Así es. estar en buena forma. Vamos ahora a ver el videíto del balón alurio, y los minutos que nos quedan para el próximo segmento vamos a hablar con el doctor bariátrica específicamente sobre eso mismo. Sobre eso. Hola, estás pidiendo información del balón Allurion. El programa Allurion es ese baloncito que tú te tragas, esta píldora, que a los 4 meses, 16 semanas, que puede ser 15 días antes o 15 días después, se rompe una membrana y se expulsa en las evacuaciones. No necesita anestesia, no necesita cirugía, no necesita endoscopía, sino una píldora que te tragas y nosotros inflamos con 550 mililitros. Va a ser un procedimiento que va a limitar las cantidades. Es para perder entre un 10 y un 15% como máximo de lo que tú estás pesando. Quiere decir que si necesitas perder mucho más de ahí, quizás deberías considerar otra opción. No se puede colocar si has tenido una cirugía previa dentro del estómago o si tienes cirugías de intestino. Muy fácil. Si hay reflujo severo, el balón va a ser bastante incómodo, por lo que tampoco lo utilizaríamos. No hay limitación de edad, excepto que si hay alguna condición en la cual el paciente tenga el uso frecuente de medicamentos que sean muy dañinos al estómago o que puedan producir sangrado, tampoco se recomendaría. Con el balón, en estos 4 meses, el objetivo principal es que tú cambies, como todos los procedimientos, donde tú duermas de 7 a 8 horas, camines de 5 a 10,000 pasos y hay monitorización que te permiten ver que lo estás logrando, donde tú aprendas a comer y por eso el acompañamiento de nuestro nutriólogo y donde tú cambies definitivamente tu vida. Yo soy el doctor Pablo García, doctor bariátrica, y espero que esta información te sirva. Si conociendo esto que te estoy dando dices, esta cirugía, este procedimiento es para mí, estoy aquí para servirte, puedes dejar tus informaciones o escribirnos a este chat o completar nuestro formulario y pronto te voy a asistir. Chao, chao. Aquí de vuelta con el doctor Pablo García, el doctor bariátrica, el cual es cirujano bariátrico, presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Bariátrica aquí en el país, autor del libro Soy más que mi balanza. ¿Dónde lo venden, Pablo, el libro? El libro está de venta en Amazon actualmente En y Amazon. en la farmacia Carol y en Cuesta, si no mal. Bueno, pues miren, por favor, yo se los recomiendo. Yo lo leí y me encantó. De verdad que Qué me bueno. gustó muchísimo, porque yo sé que mucha gente se va a sentir identificada con eso. Yo, gracias a Dios, siempre he sido flaca, pero he tenido experiencia con un montón de personas y con la situación de que da inclusive los niños, con el bullying que le hacen a los niños que son un poquito gorditos y ese tipo de cosas. Son situaciones bastante difíciles. Y a mí el libro pues me encantó. Pablo, nos queda poco tiempo en este segmento y tenemos unas cuantas cositas de las cuales hablar. Número 1, aquello de lo que tú decías, sí, eso mismo. Sí, mira, significativamente
se asocia la obesidad con la alteración hormonal. Cuando hay una disminución de las hormonas sexuales, tanto masculina como femenina, hay una alteración a nivel del apetito sexual, por supuesto, pero también de la capacidad de tener erecciones, de sostenerla, también en la mujer de lubricación y también de reproducción en ambos sexos. En el hombre produce hipogonadismo y también la temperatura aumentada por el tejido graso a nivel de los testículos hace que se pierda calidad en el espermatozoide, causando infertilidad, y también se asocia a la aparición del varicocele. En la mujer produce ovario poliquístico, junto con la obesidad aumenta la resistencia a la insulina, hace que se gane peso y hay una alteración a nivel hormonal donde estos óvulos no son, donde no se ovula, o hay alteración de la ovulación, donde hay irregularidades en el periodo menstrual y aumenta características andrógenas, o sea, masculinas en la mujer. Cuando hay una pérdida de peso, siempre le decimos a los pacientes que debe protegerse muy bien por el aumento de la fertilidad, además de que aumenta la seguridad, sobre todo en el hombre y en la mujer, aumenta el rendimiento físico, van a tener una mejor capacidad en la sexualidad y van a tener mejores resultados en cuanto a la potencia de las erecciones, en cuanto a la fertilidad, por supuesto. Y de hecho, cuando hay infertilidad, una de las principales recomendaciones es la pérdida de peso. Sin duda alguna, cuando se pierde peso, el mayor regalo es esa ganancia de autoestima que va a influir directamente en las relaciones íntimas y en la seguridad tanto del hombre como de la mujer. Físicamente, al sentirse mejor, van a tener más apertura, y en el hombre en particular, al perderse la grasa que hay en el pubis, va a ser un efecto visual de que el pene creció 2 o 3 pulgadas, pero tiene que ver con la grasa que se pierde, que estaba prácticamente cubriendo la carne, el pene. Entonces, al retirarse esta grasa hay una mayor visual y por supuesto va a mejorar la seguridad del hombre. Y así que definitivamente va a cambiar todo. Vamos a terminar ahorita, en unos minutitos, el programa, precisamente con el videíto de si la cirugía bariátrica mejora la potencia sexual. Pero antes, hay una pregunta que se las queremos hacer a Pablo García, no el médico, sino el padre. Tú tienes unos hijos preciosos, unos niños fabulosos, que a mí me encantan. Dime una cosa, si algunos de tus hijos dice, papi, yo quiero ser médico, aún sabiendo tú el sacrificio, las horas de sueño y todo, ¿qué tú harías? ¿Cuál sería tu conducta, tu reacción? Mira, cualquier cosa que quieran ser, incluyendo DJ, o jugador de voleibol profesional, van a recibir el apoyo mío. Particularmente mi chica grande, mi adolescente ya mayor, tiene la indecisión si estudiar arquitectura, diseño de interior o medicina. Cualquiera de las dos, bienvenida. Y mi hijo pequeño, Pablito, solamente habla de eso. Él actualmente tiene 9 años y él te dice todo el tracto gastrointestinal, te habla de la parte del ojo, de la retina, de la córnea, te dice cómo son las papilas, o sea, todo lo que tenga que ver con medicina, él actualmente te habla perfectamente de eso. Qué bueno. Y él dice claramente que él va a ser doctor. Que él va a ser doctor. No, y además los abuelos también, que son médicos, me imagino que se sentirán muy chulos. Así muy es. Ya tú sabes que los abuelos somos, yo siempre he dicho que los nietos son lo que Papá Dios nos ha mandado, son los ángeles que Papá Dios nos manda para hacer soportable la vejez, Pablo. Dice mi papá que son la inyección de vida. La inyección de colágeno. Así es. Pablo, existen muchos estereotipos. De manera rapidita, antes de pasar ya a tus recomendaciones finales, en un minuto, en tu consulta, ¿cuál es la realidad? Porque hay muchos estereotipos y muchos mitos. ¿Quiénes van más? ¿Hombres o mujeres? ¿Cuál es la situación? Mira, definitivamente iban más mujeres, ¿ok? Pero actualmente
diría que es un 60-40 o casi mitad, ¿Tanto? hombres y mujeres, así es. Porque a medida que pasa el tiempo se va creando más conciencia de lo que implica tener obesidad y mayor evidencia de la seguridad de la cirugía bariátrica como tratamiento. Y esto poco a poco ha venido calando y hoy en día se sabe que es el mejor tratamiento y más duradero que existe para esta condición y las relacionadas también. No, porque es lo que te digo, tú sabes que antes los hombres iban al cirujano plástico o al cirujano bariátrico, pero iban como escondiditos, como Pero de contrabando. sí, pero ya sabemos que no se trata puramente de estética. Y si es por estética tampoco pasa nada. Ya ese tabú de los hombres hacerse cirugía plástica o no, ya eso también se rompió. O sea que ya eso no es un óbice para que los hombres también vayan. Para nada, para nada. Al contrario, lo que se tiene que desear y el factor común es el deseo de vivir. Ya. Nuestras recomendaciones, antes del final, poner el videíto de si la cirugía bariátrica mejora o no la potencia sexual. Mira, nos gustaría que tú brevemente nos digas tus consejos. Sí, lo principal es dejarse de juzgar, de culpar. La culpa no permite que se tomen decisiones, no permite salirse de una situación. Y sí hacerse responsable y a partir de ahora, ¿qué puedo hacer para que mi realidad sea diferente? El peso que tiene una persona es el resultado de lo que se hace y se deja de hacer todos los días. Y entre más diferente a eso, el resultado va a ser mayor. Principalmente, dirígete a profesionales de la salud. De la República Dominicana, Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica, SODOCIMEB. Si tienes dudas, también puedes buscar en nuestras redes sociales, en Google y eso, pero asegúrate que esas informaciones sean de fuente segura. Exactamente, que sea una persona confiable, que tenga todas sus credenciales en orden, que no sea una persona que esté por ahí vendiendo sueños, sino que esté vendiendo conocimiento. Eso es sumamente importante. Pablo, la verdad que para nosotros ha sido un honor, un privilegio, una alegría muy grande ver que todavía tenemos un huequito en tu corazón y que no nos había botado, que era cuestión de que estabas muy ocupado. Pero una de las cosas que hablaba yo con Pablo es que hay tanto que hablar de esta situación y que para nosotros prevenir es tan importante, que Pablo se ha comprometido a que va a venir por lo menos una vez al mes. Ay, sí. Ay, sí. Así la próxima vez esperamos que Héctor Armando y tú sean Él nunca viene. Cuando yo vengo, él nunca viene. Él está ahora en un asunto de un congreso de infectología fuera del país. Tú lo sabes. Sí, yo sé que está pasando trabajo por allá. Sí. Señores, la verdad que ha sido un honor, un privilegio. Muchísimas gracias por recibirnos y vamos a despedirnos con este videíto sobre si la cirugía bariátrica mejora o no la potencia sexual. ¿Sabías que la cirugía bariátrica puede mejorar eso? Mejora la función sexual del hombre y de la mujer. Resulta que la obesidad es una de las principales causas de alteraciones hormonales, ya sea por hipogonadismo, por el ovario poliquístico, por lo que sea. Pues hay una alteración de todas estas hormonas y cuando esto ocurre disminuye la libido, disminuye la fertilidad e inclusive es una de las principales causas de infertilidad en ambos sexos. Una vez tú tienes, por ejemplo, algunas de las hormonas como la testosterona bajita, no solo se pierde el deseo sexual, sino que también pierdes masa muscular y es mucho más difícil que todas las actividades físicas tengas el deseo de hacer. Inclusive, no vas a tener deseo de muchas cosas. Una vez pierde peso, vas a tener una regulación hormonal, va a aumentar la fertilidad y es por esto que siempre le digo a mis pacientes que se cuiden porque sube el gustómetro y el putómetro. Y entonces esto va a provocar que vas a tener muchísimo más ganas y aquello que te daba brega soltar por la inseguridad, cuando te sientes mucho mejor contigo, vas a tener mucho más disposición. Y así mismito puedes embarazar. Es por esto también que se dice de que cuando se pierde peso, al perder la grasa que está en el pubis, la gente dice de que es cierto que le crece algunas pulgadas. Es un efecto visual, pero al sentir inclusive mayor seguridad con el aspecto físico y al bajar esta grasa, hay más proyección de lo que es el pene. Así que señores, mejora muchísimo la actividad sexual. Definitivamente. Si tú eres paciente bariátrica y puedes ser testigo de esto, déjalo en los comentarios. Yo soy el doctor Pablo García, doctor bariátrica. Chao, chao.